Hemos comenzado este tiempo de Cuaresma y no perdamos de vista la perspectiva de la Pascua. Son 40 días en los cuales iniciamos un camino de conversión, de metanoia, de cambio. Pero ¿cuál es el punto de partida de ese camino de conversión, de ese cambio? Primero, se nos invita a releer nuestra historia desde dos parámetros: hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás se nos invita a ver qué ha hecho Dios en nuestra vida y en nuestra historia. Y hacia adelante, para que no dejemos de mirarle como el Señor de nuestra vida y de nuestra historia. Y todo esto conducidos por la palabra de Dios, pero teniendo en cuenta también los contrapuntos que muchas veces aparecerán en nuestra historia y que quieren oscurecer esa mirada hacia adelante del Señor de nuestra vida y de nuestra historia. Escuchemos con atención las lecturas. Bueno, estamos en Cuaresma ya desde el miércoles pasado. Hoy vamos a presentar el primer domingo de Cuaresma y vamos a ver cuáles son las lecturas que nos regala la Iglesia hoy. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: el sacerdote tomará de tu mano la cesta con las primicias de todos los frutos y la pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Tú pronunciarás estas palabras ante el Señor tu Dios. Mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí como inmigrante, con pocas personas, pero allí se convirtió en un pueblo grande, fuerte y numeroso. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestros gritos, miró nuestra indefensión, nuestra angustia y nuestra opresión. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, en medio de un gran terror, con signos y prodigios, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Por eso, ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, nos has dado. Los pondrás ante el Señor tu Dios y te postrarás en presencia del Señor tu Dios. El Salmo 90 acompaña esta lectura. Quédate conmigo, Señor, en la tribulación. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor: refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. No se acercará la desgracia ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré. Quédate conmigo, Señor, en la tribulación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿qué dice la Escritura? La palabra está cerca de ti, la tienes en los labios y en el corazón. Se refiere a la palabra de la fe que os anunciamos. Porque si profesas con tus labios que Jesús es Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con los labios se profesa para alcanzar la salvación. Pues dice la Escritura: nadie que crea en Él quedará confundido. En efecto, no hay distinción entre judío y griego,
porque uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Y ahora tenemos el Evangelio de este primer domingo de Cuaresma, que es según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre». Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: «Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo». Y Jesús respondió: está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden. Y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra». Respondiendo Jesús dijo: «Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. La primera lectura es del libro del Deuteronomio. El libro del Deuteronomio no es solamente parte de la Torá, de la ley que dicen los judíos, o del Pentateuco, que decimos nosotros, sino es también una corriente teológica que va a releer toda la historia de Israel en clave de fidelidad o infidelidad a Yahvé. Pues bien, esta corriente teológica, muy importante, este texto nos recuerda las raíces, le recuerda al pueblo en el contexto de las primicias, de esos primeros frutos del campo, de esos primeros frutos que salían, que tenían que ser entregados a Dios, llevados al altar, les recuerda la razón fundamental. Y la razón fundamental es la historia del Éxodo, esa historia fontal, esa historia fundante del pueblo de Israel. A nosotros se nos invita también a mirar hacia atrás y ver esos momentos de acercamiento cualitativo de Dios a nuestra vida y a nuestra historia. Esos momentos originales que podemos individuar y que han sido originantes de nuestra fe o que han sido jalones importantes de nuestra fe. Del mismo modo, el pueblo de Israel recuerda ese éxodo para concluir que el Señor es el Señor de su vida y de su historia. A eso se nos invita, a concluir, a pesar de los contrapuntos, como veremos, que Él es el Señor. Y luego el Salmo es un recuerdo de cómo ese Dios queremos que nos acompañe en las tribulaciones y en los momentos difíciles de nuestra vida que ni nos han faltado ni nos faltarán. San Pablo, en la segunda lectura de la carta a los romanos, nos habla de el elemento unificador de nuestra fe. Y ese elemento unificador de nuestra fe es esa palabra de Dios que está en nuestros labios y en nuestro corazón, y que se refiere concretamente al mensaje que Pablo ha anunciado a los romanos, y que es una invitación también a profesar desde la fe. Por eso Pablo habla de profesar que Jesús es el Señor, y que nuestro corazón cree en ese Señor resucitado. Por eso os decía al inicio que no perdamos de vista que la Cuaresma solo tiene sentido si miramos a Jesús resucitado. Es el que nos salvará. Y por esa fe en el corazón
llegamos a la justicia, es decir, a la actuación como Dios quiere en nuestra vida. Por eso dice la Escritura que todo el que mira a Jesús como el Señor tiene que tener bien claro que no le defraudará. Que muchas veces podemos pensar que Él ha fracasado en nuestra vida, o que nosotros hemos fracasado, o que los dos, y no es verdad. Todo tiene un sentido, pero averiguar este sentido ya es de otra índole. Lo importante ahora es que no perdamos la mirada en ese Señor que guía nuestra vida y nuestra historia, como ha guiado la historia del pueblo de Israel. Y finalmente, en el Evangelio hemos leído una vez más las conocidas tentaciones en el desierto. Estas tentaciones las sitúa Lucas en el Evangelio como preparación al ministerio público de Jesús, como preparación a esa etapa en la cual Él ya va a aparecer en el río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Y a partir de ese momento va a iniciar lo que llamamos el ministerio público. Si comparamos los tres sinópticos, encontramos algunas pequeñas diferencias. Lucas inicia el relato, como hemos visto, diciendo que Jesús está lleno del Espíritu Santo. Le añade complementos de tiempo, durante este tiempo, en un instante. Y el diablo aparece en toda la narración como motivador, como sugerente. Es importante este matiz. El diablo motiva, sugiere, y lo que motiva y sugiere son muchas veces cosas buenas. El diablo, por lo tanto, aparece como ese motivador. Y Lucas utiliza el término, como digo, diablo, que significa oponente, desafiador, calumniador, mientras que Marcos le llama Satán, que significa adversario, acusador. La expresión que emplea el Evangelio, siendo tentado, expresa al mismo tiempo la simultaneidad de la tentación y guía del Espíritu Santo. El diablo intenta, el diablo tantea, y ahí es donde está el juego. Nosotros tenemos, desde la perspectiva de las tentaciones de Lucas, a alguien que se acerca a nuestra vida. Hay que decir que nos resulta sorprendente este diálogo de Jesús y el diablo. Es un diálogo interesante. Evidentemente, si pensamos en el fondo de las cosas, ese diablo se esconde en el fondo de nuestro corazón y de nuestra mente. No estamos hablando de un ser vestido de rojo, con el rabo, los cuernos y todo lo que muchas veces la simbología y el arte lo ha representado. Pero ese diálogo está en nuestro interior, se introduce en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y muchas veces conduce nuestras acciones. Y eso es lo que tenemos que tener claro, que está ahí y estará continuamente. La primera tentación es una táctica del diablo que cuestiona la condición filial de Jesús. Lo que pretende el diablo es desbaratar el plan salvífico de Dios aprovechándose del hambre de Jesús. Dile a esa piedra que se convierta en pan. Lucas compara con la tentación del pueblo de Israel en el desierto, cuando añora las ollas de carne y el pan que tenía en Egipto. Dios, frente a la tentación, les dará el maná y las codornices. Examinemos muchas veces si también tenemos tentaciones de desbaratar ese plan salvífico que Dios quiere hacer con nosotros. La segunda tentación, el diablo le lleva a un lugar alto y en un momento dice que le muestra todos los reinos del mundo. El diablo se presenta como el príncipe de este mundo, lejos de él, y exige culto y reverencia. Jesús le responde con una cita del Deuteronomio: al Señor tu Dios rendirás homenaje y a Él solo servirás. Moisés pone en guardia al pueblo sobre la seducción de los cultos cananeos y dioses extraños. Jesús rechaza rendir culto a otro que no sea su Dios y su Padre.
de nuevo miremos quién es realmente el Dios de nuestra vida y de nuestra historia. Y finalmente la tercera tentación, ni más ni menos, como no podía ser de otra manera, en Jerusalén, esa ciudad tan preferida por el evangelista, sobre el alero del templo. Pretende que use su poder para manifestarse como profeta ante sus contemporáneos, porque encargará a sus ángeles que cuiden de ti. El Salmo 91 dice que no se enfrentarán a peligro alguno porque el Señor enviará a sus ángeles. Jesús rechaza la seducción de exigir una intervención de Dios para que le proteja y ratifique su misión. El pueblo exigió en Masá y Meribá que sacara agua de la roca en el Antiguo Testamento. De nuevo, ¿qué exigimos nosotros? ¿Qué más allá de exigencias normales y naturales le exigimos a Dios? Acabadas las tentaciones, el diablo, nos cuenta Lucas, que se marchó hasta el momento oportuno. Son 3 tentaciones, 3 intentos de manifestar la oposición diabólica al ministerio salvífico de Jesús, hasta el momento de un nuevo ataque, porque la hostilidad continuará a lo largo de todo su ministerio público. La hostilidad del diablo con nosotros durará toda nuestra vida. Por eso hay que ser muy lúcidos y estar atentos a su presencia en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Y tenemos que estar atentos. ¿Y quién hará posible que seamos lúcidos y estemos atentos y podamos vivir una vida cristiana inteligente? La palabra de Dios, como nos ha dicho San Pablo en la carta a los Romanos. Pues feliz primer domingo de Cuaresma a todos. Estamos viviendo en este tiempo precioso en el que el Señor nos quiere acompañar y hacer historia con nosotros. Empezamos con la lectura del Deuteronomio. Habla de cuando llegues a la tierra prometida, la posees y habites en ella. Es la historia que Dios ha hecho con el pueblo, con su pueblo, contigo y conmigo. ¿Somos conscientes de que esta es nuestra propia historia? ¿Que el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido? Reconozco en mi vida esta acción del Señor. Y nos regaló una tierra que emana leche y miel. Cuántas gracias hemos de dar al Señor por lo bueno que ha sido con nosotros, aunque tengamos que reconocer que a veces hemos tenido que tomar hierbas amargas. El Salmo 90 nos repite: quédate conmigo, Señor, en la tribulación, porque la tenemos y la tendremos, pero el Señor será nuestro refugio en los peligros de la vida que amenazan día y noche. De alguna manera recuerda la experiencia de Jesús en el desierto frente al tentador. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré. La carta de San Pablo a los romanos se lamenta de que los judíos desconocieron la justicia de Dios, se empeñaron en practicar su justicia propia, porque el fin de la ley es Cristo para justificación de todo creyente. La palabra está cerca de ti, la tienes en los labios y en el corazón. Se refiere a la palabra de la fe que os anunciamos, que nos anunciamos. Porque si profesas con tus labios que Jesús es Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Nadie que crea en Él será confundido. Y no hay distinción entre judíos y griegos, porque uno solo es el Señor de todos, y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. El Evangelio de Lucas nos describe a Jesús que viene del Jordán, lleno del Espíritu Santo, y fue conducido al desierto durante 40 días. Y allí se presenta el diablo. Satanás pretende hacer al hombre cautivo de su tiranía. Podemos situarnos en la escena junto a Jesús. Es una oportunidad para descubrir lo que hay en nuestro corazón. El desierto es incómodo, precario. No abunda
el agua ni la comida, no hay comodidades. Escuchando las palabras del tentador dirigidas a nosotros, veremos mejor nuestros propios límites. El diablo comienza diciéndole si eres hijo de Dios. Lo primero es que quiere negarle la filiación. Jesús le responde: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No basta el pan material, necesitamos la palabra de Dios. Después el diablo le muestra todos los reinos de la tierra y le dice: te daré el poder y la gloria porque a mí me ha sido dado y yo lo doy a quien quiero. Si te arrodillas ante mí, todo será tuyo. Es mentira, le incita a la idolatría. Qué fácil es olvidar lo que Dios hace por nosotros. Para Israel, lo que verdaderamente se opone a la fe es la idolatría. Los ídolos son seductores, siempre esclavizan. Jesús le responde: está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Más tarde el diablo colocó a Jesús en el alero del templo de Jerusalén y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles para que te cuiden, y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece en ninguna piedra. El pináculo del templo era un lugar de ejecución en Jerusalén. Antes de la lapidación se tiraba al reo de esta altura y luego lo lapidaban. Jesús responde: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. La desconfianza conduce a tentar a Dios. Jesús, por el contrario, pone toda confianza en su Padre. Estas tentaciones que le presentan a Jesús son las mismas que tenemos todos a lo largo de toda nuestra vida. Se repiten una y otra vez. Negar la historia que hace Dios con nosotros. Nosotros lo hubiésemos planeado mejor. Bueno, pues que esta palabra y este tiempo de Cuaresma nos ayude a conocernos mejor y a buscar la ayuda del Señor.